Consejo Ejecutivo, como también todos los miembros del Consejo de Ancianos, envían muchos saludos a cada uno de ustedes. Como siempre, hermanos, como misión, somos una familia. Somos una familia y como familia, qué bueno que podemos disfrutar nuestro tiempo en la presencia de nuestro Dios. Como decía el apóstol Pablo, tenemos que aprender a alentarnos los unos a los otros. Hermanos, como también reciban los cariños, saludos de los pastores Estrada. Ellos también siempre, a pesar de que están en el extranjero, pero ellos siempre están orando por las iglesias, por el pueblo del Señor, por los siervos de Dios en cada lugar, obreros, misioneras que están abocados al servicio y a la entrega de sus vidas, de su tiempo, para poder darle a nuestro Dios. Así que, hermanos, qué bueno conocerles a ustedes. Así que esperemos que en este corto tiempo podamos también disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Así que en esta hora, hermanos, les invito a que abran sus Biblias y vamos a dar lectura a un pasaje muy conocido de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Un pasaje que dice este pensamiento: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. ¿Cómo nosotros podemos descansar en Dios? ¿Cómo descansar en Dios? Cuando hablamos de poder descansar en Dios, podemos notar que en estos tiempos que usted y yo estamos viviendo, como también en los tiempos de Jesús, había muchas personas muy agotadas dentro de la familia, muchas personas tal vez cansadas, otras personas quizás enfermas, y cuántas cosas más. Como también podemos ver que hay muchas personas que están agobiadas, tal vez por sus problemas dentro de su matrimonio. Por lo tanto, existen individuos que tal vez no tienen esa cara feliz que nosotros necesitamos verlos. Pero saben, hermanos, en esta noche quisiera tal vez compartir tres cosas: cómo nosotros podemos aprender a descansar en el Señor. Cómo poder descansar en el Señor. Y la Biblia nos dice en este libro de Lucas, hablamos nuestras Biblias, en este libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 5, dice la palabra de Dios, en Lucas 5, del 1 al 5, aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cómo descansar en Dios? Lo primero que tenemos que hacer para poder descansar en Dios, tenemos que escuchar a Dios primero. Para descansar en el Señor, para descansar de todo ese trabajo que tenemos en nuestra vida diaria, tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque las personas se nos dice que se agotan, pero no es tanto por los desafíos cotidianos de la vida, sino más bien por el resultado de no poner a Dios en primer lugar. Ese es uno de los grandes problemas que hoy en día está pasando la gente. Y a veces como que eso también ha podido influenciar en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Pero saben, hermanos, que en la Biblia encontramos la historia de Jesús. En ese libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 5,
cuando Jesús estaba predicando, dice la Biblia, a la orilla de este mar llamado Galilea. El Señor tuvo una conversación con este hombre llamado Simón. Y saben que este hombre llamado Simón, el Señor le había pedido a Simón que si él podía predicar dentro de su barca, que era un privilegio, ¿no es cierto, hermanos? Cuando Dios nos pide algo para que Él pueda utilizar para poder extender el reino, el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que Jesús le pidió a este hombre llamado Simón para poder predicar dentro de su barca, ¿no es cierto? Y esa barca era un instrumento, un medio de ese sustento para este hombre llamado Simón. Aleluya. Y muchas veces también Dios nos pide algo de nosotros. ¿Para qué? Para que ese algo que nosotros tenemos sea también de ayuda y de bendición para otras personas. Así que Jesús le pidió esta barca a este hombre llamado Simón. Y dentro de ese trabajo, dice la Biblia, en este libro de Lucas capítulo 5, ¿qué encontramos? Dice la Biblia, en este versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Para Simón ya la tarea había terminado, ¿no es cierto? Porque mayormente la tarea de todo pescador no es en la mañana, es en las madrugadas, ¿no? Es donde se está oscureciendo, donde recién está comenzando el día. Pero qué bueno nuestro amado Señor Jesús. Jesús le dio una alternativa a este hombre y le dice en este versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Algo muy contradictorio para la vida de este hombre llamado Simón, un hombre con mucha experiencia, pero ¿qué encontramos? Dice la Biblia en este versículo 5, y respondiendo Simón le dijo. La respuesta de este hombre está igual a la respuesta que nosotros podemos darles también a Jesús. Este hombre le dice muy respetuosamente a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿no es cierto? El trabajo de pescar. En él dice: toda la noche hemos trabajado y no hemos obtenido ningún buen resultado, ¿no es cierto? No habían ellos obtenido ningún buen resultado. Pero ¿qué dice la Biblia? Más al final de este pasaje dice: mas en tu palabra. Eso es lo que él entendió, ¿no es cierto? Mas en tu palabra yo voy a echar la red. Aleluya. Entonces, para que nosotros podamos descansar en nuestro Dios, tenemos primeramente que escuchar la voz de nuestro Dios. Aleluya. Nuestras decisiones deben de estar basadas en los principios de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Si queremos descansar en Dios, si queremos recobrar esas fuerzas, porque estos hombres ya habían perdido todo optimismo, ya habían perdido todo ese día, pero ellos aprendieron a escuchar la voz de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué más encontramos? Para poder descansar en Dios, también dice la Biblia, en segundo lugar, en este libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 al versículo 6. Dice la Biblia, vamos nuevamente a poder tomar este versículo del 4 al 6, dice: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron, dice, una gran cantidad de peces y su red, ¿qué pasaba, hermanos? Y su red se rompía. ¿Cómo descansar en Dios? En segundo lugar, tenemos que creerle a Dios. Aleluya. Este es un acto de fe, ¿no es cierto, hermano? El descansar en Dios es un acto de fe. Aleluya. Creerle al Señor antes de creer tal vez el diagnóstico o las voces negativas de las personas. Usted y yo tenemos que creerle a nuestro Dios.
Aleluya. Para descansar en Dios, entonces, yo tengo que creer, yo tengo que tener fe. Este hombre dice la Biblia, en este versículo 5 al final, nos dice, más en tu palabra. Él tuvo esa fe, esa confianza en el Señor. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, a creerle a nuestro Dios. Saben, hermano, que hasta aquí Jesús a nadie nos defraudaba. De una y otra manera Dios y Jesús nos ha respondido a cada uno de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios puede, a través de esa fe, esa confianza, Dios puede renovar nuestra mente, Dios puede renovar nuestro corazón para que cada uno de nosotros podamos, hermanos, entender lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, no permitamos que la duda pueda, hermanos, menguar la fe en el cual usted y yo hemos depositado en nuestro Dios. Así que, hermanos, no es mejor que nosotros podamos mirar la vida de este hombre llamado Simón. Este hombre estaba escuchando, este hombre estaba obedeciendo, este hombre estaba creyendo en la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y qué dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17? Un texto que cada uno de nosotros de una y otra manera lo hemos recitado, lo hemos hablado y lo hemos hecho carne en cada uno de nuestras vidas. Dice la Biblia en Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe, ¿qué dice, hermanos? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al venir usted y yo a la iglesia, a la casa de Dios, estamos fortaleciendo la fe en nuestro Dios. Y la palabra de Dios es la que va a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Cuando hablamos de la fe, hablamos de esa seguridad en nuestro Dios. Aleluya. Así que, hermano, cada vez que usted y yo nos encontremos con nuestro Dios, es que tenemos que aprender a que, hermanos, a creerle a nuestro Señor. Aleluya. Volvamos nuevamente a este libro de Lucas. Vamos a ver cómo Lucas nos está enseñando cómo usted y yo podemos descansar en nuestro Dios. Ya hemos visto que para poder descansar en Dios, tenemos que escuchar a Dios. En segundo lugar, para poder descansar en Dios, tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en sus promesas. Y en tercer lugar, dice la Biblia, volvamos nuevamente a este libro de Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí vemos otra manera como nosotros podemos descansar en Dios, es a través de la obediencia. La obediencia, hermanos, también nos va a ayudar a poder descansar en nuestro Dios. Los discípulos obedecieron, este hombre obedeció a poder echar las redes y dejar las barcas aún para poder seguir a nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos, por lo tanto, necesitamos el resultado de esta obediencia de este hombre, es que ellos recogieron, dice, una gran cantidad de peces. Aleluya. Solamente por la obediencia. Dios nos ha llamado, hermanos, a cada uno a aprender a obedecer a nuestro Dios, obedecer tu palabra. Y eso implica, para poder obedecer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar la voz de nuestro Dios. Al escuchar la voz de Dios, nos va a llevar ¿a qué? A obedecer a nuestro Dios. Aleluya. Así que, hermanos, tenemos que aprender a escuchar, a reconocer la voz de nuestro Dios. Es tan igual como nosotros que tenemos nuestros hijos, ¿no es cierto?
nuestros hijos, ellos reconocen nuestra voz, ¿no es cierto? Ellos saben cuando papá o mamá los está llamando. Aleluya. Igual también nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro Dios. Así que estos discípulos aprendieron y escucharon y obedecieron de una manera al instante, dice la Biblia. En este versículo 5, este hombre dice, más en tu palabra. No cuestionó más allá. La obediencia, se lo dice, hermano, para que sea de bendición, tiene que ser una obediencia instantánea, rápida, sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera cuestionar lo que Dios deseaba de este hombre. Aleluya. Así que este hombre, hermanos, vio lograr muchas cosas de lo que él humanamente no lo había podido lograr. Aleluya. Así que, hermanos, necesitamos que, hermanos, cuando Dios habla, nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios de una manera inmediata. Amén. Cuando nuestros hijos nos obedecen de una manera inmediata, ¿cómo nos sentimos nosotros como padres? Nos sentimos bien, ¿no es cierto? Nos sentimos contentos. Nos sentimos, el padre o nuestras hermanas o nuestras esposas como madres, se sienten las madres más satisfactorias, más felices al ver que sus hijos le están obedeciendo de una manera inmediata. Y el resultado de esa obediencia, dice la Biblia en este versículo 6, dice, y habiéndolo hecho, encerrado. Mi hermanos, la obediencia trae bendición. La obediencia abre las ventanas de los cielos. La obediencia abre, hermanos, la obediencia es la llave para la bendición de que Dios desea de cada uno de nosotros. Aleluya. Así que, hermanos, usted y yo no vamos a poder lograr cosas grandes cuando no obedecemos a nuestro Dios. Aleluya. En conclusión, si aún todavía no hemos entendido lo que es aprender a descansar en Dios, es necesario que tenemos que aprender, hermanos, a escuchar, tenemos que aprender a creer y tenemos que aprender a obedecerle a nuestro Dios. ¿Qué tal si se ponen en un momento, hermanos? Vamos a pedirle al Señor en esta noche, Señor, ayúdanos a poder aprender.